¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás en el camino que Dios tiene para ti? En un mundo lleno de decisiones, incertidumbres y caminos que parecen correctos, a veces es difícil saber si estamos realmente alineados con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy quiero compartir contigo algo poderoso. 9 señales claras que indican que estás en el camino correcto, siguiendo la voluntad de Dios. Vamos a mencionarlas brevemente para que desde el principio tengas una idea de lo que veremos en este video. La primera señal es esa paz inexplicable que sientes, incluso en medio de las dificultades. La segunda señal es cuando tus decisiones están alineadas con la palabra de Dios. La tercera señal es que Dios abre puertas de manera inesperada en tu vida. La cuarta señal es que te rodeas de personas piadosas que te apoyan y fortalecen tu fe. La quinta señal es que, aunque las pruebas te desgasten, Dios te da fuerzas para seguir adelante. La sexta señal es que experimentas un crecimiento espiritual continuo. La séptima señal es que ves fruto en tu vida y en lo que haces. La octava señal es un gozo y gratitud profundos en tu corazón. Y la novena señal es cuando Dios confirma su voluntad a través de su palabra y de personas que te guían. Ahora que conoces las 9 señales, quiero invitarte a quedarte conmigo porque vamos a explorar cada una de ellas de manera profunda. Vamos a ver cómo reconocer estas señales en tu vida diaria y también cómo aprender a escuchar la voz de Dios en los momentos de mayor incertidumbre. Quédate hasta el final, porque al entender cada señal en detalle, podrás tener la certeza de que Dios está contigo, guiándote hacia su propósito. Y si este mensaje está tocando tu corazón, considera suscribirte para recibir más contenido que te ayude a fortalecer tu fe y a profundizar en tu relación con Dios. La primera señal de que estás en el camino que Dios tiene para ti es la paz que sientes, incluso en medio de las dificultades. Y no estamos hablando de una paz cualquiera, sino de una paz sobrenatural, esa paz que la Biblia describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Una paz que no tiene sentido desde la lógica humana, porque se mantiene firme incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Cuando caminas en la voluntad de Dios, Él te concede una paz que actúa como un ancla en medio de la tormenta. Es una paz que no depende de las circunstancias ni de que todo esté bien. De hecho, a veces, la vida puede estar llena de desafíos, problemas o incertidumbres, pero en tu interior sientes una tranquilidad profunda. Es como si, en medio de la tormenta, hubiera un refugio especial en tu corazón, donde la presencia de Dios reina. Esta paz no significa que los problemas desaparecen, ni que todo será fácil, pero te asegura que no estás solo. Te recuerda que Dios está a tu lado, que Él tiene el control y que aunque no puedas ver el camino completo, puedes confiar en que Él te guía. En Filipenses 4:7, el apóstol Pablo nos habla de esta paz especial. Él dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Es importante notar que esta paz guarda tu corazón y tu mente, protegiéndote de la ansiedad, del miedo y de la desesperación. Esta paz no es algo que puedas producir por ti mismo, es un regalo de Dios, es una señal del Espíritu Santo en tu vida, un recordatorio de que, pase lo que pase, estás en las manos de un Padre que te ama y que tiene un plan perfecto para ti. Un ejemplo claro de esta paz lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Pablo pasó por pruebas que muchos de nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Fue encarcelado, golpeado, perseguido y muchas veces su vida estuvo en peligro. Sin embargo, en una de sus cartas, mientras estaba en prisión, él escribió sobre esta paz de Dios. Desde su celda, en lugar de quejarse o sentir miedo, Pablo compartió palabras de aliento y gratitud,
mostrando una paz que solo Dios podía darle. ¿Cómo es posible que alguien en una situación tan difícil, en una prisión oscura y fría, pueda tener paz? Solo hay una respuesta. Pablo sabía que estaba en el camino que Dios tenía para él. A pesar de las circunstancias, él confiaba en que Dios tenía un propósito en cada prueba, y esa confianza le daba una paz que nada ni nadie podía robarle. Tal vez tú también estás enfrentando una situación difícil. Quizás te encuentras en un momento de incertidumbre, en medio de una tormenta en tu vida, y no puedes ver una salida clara. Pero quiero recordarte que si sientes esa paz en tu corazón, esa paz que te sostiene, aun cuando todo parece ir en contra, es una señal de que Dios está contigo. La paz de Dios no significa que no habrá dificultades, sino que tienes un refugio en medio de ellas. Si en este momento sientes una tranquilidad inexplicable en medio de tus problemas, puedes estar seguro de que Dios está obrando en tu vida. Esa paz es su manera de decirte que Él tiene el control y que aunque el camino sea difícil, Él está dirigiendo cada paso. La segunda señal de que estás en el camino que Dios tiene para ti es cuando tus decisiones reflejan la sabiduría y la dirección de su palabra. Dios nos ha dejado su palabra no solo para enseñarnos su amor, sino para guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia es como una brújula espiritual que nos orienta hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Y cuando nuestras decisiones están alineadas con las enseñanzas de la Biblia, es una señal poderosa de que estamos caminando en su voluntad. Dios nos ha dado la Biblia como un manual de vida, un faro que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad. En Salmos 119, 105, el salmista dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esto significa que la palabra de Dios no solo nos ayuda a ver el siguiente paso, sino que nos da la luz necesaria para cada decisión que debemos tomar. Cuando tus decisiones reflejan los principios de la Biblia, estás permitiendo que Dios dirija tu vida. Y eso trae paz, claridad y una profunda confianza en que Él te está guiando. Porque cuando te alineas con su palabra, estás honrando su voluntad y su propósito. La Biblia nos recuerda en Proverbios 3:5-6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje nos enseña que debemos confiar en Dios y buscar su guía, en lugar de apoyarnos únicamente en nuestra propia lógica o deseos. Cada vez que eliges alinearte con la palabra de Dios, le estás diciendo a Él que confías en su sabiduría más que en la tuya. Estás renunciando a lo que crees saber y aceptando su dirección, aunque no siempre entiendas su plan. Un ejemplo poderoso de una vida alineada con la palabra de Dios es la historia de Josué. Antes de que Josué liderara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Dios le dio una instrucción clave: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes bien, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito». Josué 1:8. Dios le dejó claro a Josué que el éxito y la dirección en su vida dependían de permanecer fiel a su palabra. Y así lo hizo. Josué tomó decisiones valientes y obedeció las instrucciones de Dios, incluso cuando no parecían tener sentido, como cuando Dios le dijo que marcharan alrededor de los muros de Jericó. Podía parecer una estrategia ilógica desde una perspectiva humana, pero Josué obedeció, confiando en que Dios sabía lo que hacía. Y gracias a esa obediencia, los muros de Jericó cayeron y el pueblo de Israel pudo avanzar en la tierra prometida. La historia de Josué nos enseña que cuando nuestras decisiones están alineadas con la palabra de Dios, podemos estar seguros de que Él abrirá el camino.
incluso cuando no entendamos el proceso. Quizás estás en una encrucijada en este momento. Tal vez tienes que tomar una decisión importante sobre tu trabajo, tu familia o tus relaciones, y sientes que no sabes qué camino tomar. Este es el momento perfecto para acercarte a Dios y pedirle que ilumine tu camino a través de su palabra. Busca en la Biblia y pregunta: Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Cómo quieres que actúe en esta situación? Él te responderá a través de su palabra y te mostrará el camino correcto. Recuerda que la Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es una fuente viva de sabiduría, capaz de guiar cada paso de tu vida. Cuando aprendes a tomar decisiones alineadas con la palabra de Dios, estarás en el camino correcto, caminando hacia el propósito que Él tiene para ti. La tercera señal de que estás en el camino correcto es cuando Dios empieza a abrir puertas que parecen imposibles de abrir. En Apocalipsis 3:8, Dios nos dice: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esta es una promesa de que cuando estamos en su voluntad, Él mismo se encarga de crear oportunidades y abrir caminos que, desde nuestra perspectiva, parecían inalcanzables. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Él no solo te llama a seguirlo, sino que también abre las puertas necesarias para que puedas cumplirlo. Muchas veces esas puertas se abren en los momentos más inesperados o a través de medios que nunca hubiéramos imaginado. Y lo hermoso es que cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza humana que pueda cerrarla. Su poder va más allá de cualquier obstáculo, de cualquier dificultad o de cualquier limitación humana. Esas puertas abiertas son una confirmación de que Dios está actuando en tu favor y también un llamado a avanzar con fe. A veces estamos esperando que las oportunidades aparezcan de una forma específica, pero Dios tiene su propio plan y su propio tiempo. Así que cuando una puerta se abre inesperadamente, aunque no se vea exactamente como lo habíamos planeado, es una invitación a confiar y a seguir adelante. En Apocalipsis 3:8, Jesús le dice a la iglesia: «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esto nos recuerda que cuando Dios abre un camino, nadie tiene el poder de cerrarlo. Y, a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios abre puertas en momentos de gran necesidad, permitiendo que su propósito se cumpla. Esto nos da seguridad de que si estamos en su voluntad, Él mismo abrirá las puertas necesarias para que podamos avanzar, no por nuestros méritos ni por nuestra fuerza, sino porque Él es fiel y cumple sus promesas. Un ejemplo poderoso de esta señal lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. José vivió momentos muy difíciles, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego, a pesar de ser un hombre íntegro, fue encarcelado injustamente en Egipto. Desde una perspectiva humana, la vida de José parecía estar llena de puertas cerradas, de caminos sin salida, pero Dios tenía un propósito mucho más grande para él. Dios abrió una puerta para José de la manera más inesperada. Después de años de sufrimiento y de fidelidad en medio de la adversidad, José fue llamado a interpretar los sueños del faraón, y esa interpretación lo llevó a convertirse en el segundo al mando en todo Egipto. De esclavo y prisionero, José pasó a ser el hombre más influyente del imperio egipcio después del faraón. La puerta que Dios abrió para José era algo que nadie podría haber planeado ni anticipado. Fue una puerta que solo el poder de Dios podía abrir. La historia de José nos enseña que, aunque parezca que el camino está bloqueado, Dios tiene la última palabra. Él puede abrir las puertas necesarias en el momento perfecto, cumpliendo su propósito de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Quizás en este momento sientes que estás rodeado de puertas cerradas.
Puede que te encuentres en una situación en la que has intentado todo y parece que no hay salida. Quiero decirte que Dios ve tu situación y que si estás en su voluntad, Él abrirá la puerta indicada en su tiempo perfecto. Su plan no siempre es como lo imaginamos, pero podemos confiar en que si Él abre una puerta, es porque tiene un propósito especial para nosotros. Piensa en alguna situación actual en la que sientas que necesitas una puerta abierta, un camino claro. Lleva esa situación a la oración. Entrégasela a Dios y pídele que si es su voluntad, abra la puerta necesaria para que su propósito se cumpla en tu vida. Recuerda que Él tiene el poder para hacer lo imposible y que sus caminos son más altos que los nuestros. También te animo a recordar las puertas que Dios ya ha abierto para ti en el pasado. A veces es fácil olvidar las bendiciones y las oportunidades que Él nos ha dado. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho puede fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que Él sigue obrando, aun cuando no vemos el camino claro. Querido hermano, querida hermana, no hay puerta demasiado grande para Dios, ni obstáculo que pueda impedir su voluntad. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Esa puerta es una invitación a avanzar con fe, a confiar en su plan y en su poder. Si en este momento sientes que Dios ha abierto una puerta para ti, aunque parezca desafiante o inesperada, te animo a dar el paso, a confiar y a seguir adelante, sabiendo que Él está contigo en cada momento. Y si aún estás esperando, no te desanimes. Dios ve tus circunstancias y su silencio no significa su ausencia. Él está trabajando y en su tiempo perfecto abrirá el camino que necesitas. Mientras tanto, mantén tu fe firme y espera con confianza, sabiendo que el Dios que abre puertas sigue obrando en tu vida. La cuarta señal de que estás en el camino correcto es cuando Dios pone en tu vida a personas piadosas que te apoyan, te animan y te ayudan a crecer espiritualmente. Dios no nos llama a caminar solos, sino que nos rodea de personas que comparten nuestra fe y que son un reflejo de su amor y cuidado. A lo largo de la Biblia, Dios muestra la importancia de las relaciones y de la comunidad. Él sabe que necesitamos a otras personas para poder enfrentar los desafíos, para crecer en nuestra fe y para mantenernos firmes en su propósito. Por eso, cuando estamos en el camino correcto, Dios nos rodea de personas que fortalecen nuestra fe, que nos ayudan a mantenernos enfocados y que nos recuerdan su amor. Estas personas pueden ser amigos, familiares, mentores o hermanos en la fe que Dios ha puesto a nuestro lado. A través de ellos encontramos ánimo en los momentos difíciles, sabiduría en los momentos de duda y un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestra caminata espiritual. En Proverbios 13:20 leemos: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que nos inspiran a crecer, que nos animan en nuestra fe y que nos ayudan a tomar decisiones sabias. La Biblia también nos exhorta en Hebreos 10:24-25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este pasaje subraya la importancia de estar en comunidad, de reunirnos con otros creyentes que nos impulsen a vivir una vida de fe y obediencia. Un ejemplo poderoso de esta señal lo encontramos en la relación entre David y Jonatán. David fue ungido como rey, pero antes de llegar al trono pasó por muchas pruebas y enfrentó grandes peligros. Jonatán, hijo del rey Saúl, tenía todo para ver a David como un enemigo, pero en cambio se convirtió en su amigo fiel y en un apoyo fundamental. Cuando el rey Saúl intentó matar a David, Jonatán fue su protector. Le ayudó a escapar,
lo defendió y arriesgó su vida para mantenerlo a salvo. Jonatán no solo fue un amigo leal, sino también alguien que entendía y respetaba el llamado de Dios en la vida de David. Gracias a esta amistad, David pudo encontrar refugio y fortaleza en momentos de gran dificultad. La amistad entre David y Jonatán nos enseña el valor de tener personas piadosas a nuestro lado, personas que no solo nos apoyan en los buenos momentos, sino también en los tiempos de prueba. Dios usa a estas personas para alentarnos y ayudarnos a avanzar hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Piensa en las personas que Dios ha puesto en tu vida. ¿Tienes amigos, familiares o miembros de tu iglesia que te animan en tu fe, que te aconsejan con sabiduría y que te ayudan a mantenerte en el camino de Dios? Estas personas son una bendición y una señal de que Dios está guiando tu vida. Él usa a otros para fortalecernos, para aconsejarnos y para recordarnos que no estamos solos en nuestro caminar. Si tienes personas así en tu vida, dale gracias a Dios por ellas. Reconoce el valor de esas relaciones y busca también ser un apoyo para ellos. Y si en este momento te sientes solo o sin ese tipo de compañía, pídele a Dios que te rodee de personas que compartan tu fe y que te ayuden a crecer espiritualmente. Él es fiel y escuchará tu petición. Queridos hermanos y hermanas, las personas que Dios pone a nuestro lado no están allí por casualidad. Él usa a otros para fortalecernos, para guiarnos y para recordarnos su amor. Si estás rodeado de personas piadosas que te apoyan, es una señal de que Dios está cuidando de ti y que estás en el camino correcto. Valora estas relaciones, cultívalas y busca también ser un apoyo para los demás. Porque así como ellos son una bendición para ti, tú también puedes ser una bendición en la vida de otros. La comunidad de fe es un regalo precioso, y cuando caminamos juntos, somos más fuertes y más capaces de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La quinta señal de que estás en el camino correcto es cuando, a pesar de los desafíos y las dificultades, sientes que Dios te da fuerzas para seguir adelante. Esta fuerza no es algo que puedas obtener de ti mismo. Es una energía, una paz, una determinación que viene directamente de Dios y que te permite avanzar cuando sientes que ya no puedes más. Caminar en la voluntad de Dios no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos obstáculos. Al contrario, muchas veces seguir el propósito de Dios implica enfrentar pruebas y pasar por situaciones que pondrán a prueba nuestra fe. Pero aquí está lo asombroso. Cuando estás en el camino correcto, Dios te da las fuerzas que necesitas para resistir, para perseverar y para continuar hacia adelante. Esa fortaleza es un regalo de Dios. Cuando tus propias fuerzas se terminan, Dios te da la suya. Te sostiene y te levanta en los momentos más difíciles, recordándote que Él está contigo y que no estás solo en esta lucha. Esa fuerza sobrenatural es una señal de que estás caminando en su propósito, de que Él tiene un plan para ti y de que, aunque el camino sea desafiante, vale la pena continuar. En Isaías 40:31 leemos una promesa hermosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es una fuente de esperanza para todos aquellos que sienten que sus fuerzas están llegando al límite. Dios promete renovar nuestras fuerzas cuando esperamos en Él. No significa que no nos cansaremos nunca, sino que, cuando nuestras fuerzas se agoten, Él nos dará las suyas. Nos levantará como las águilas, dándonos una perspectiva más alta y renovando nuestra energía para que podamos continuar. Esto es algo que solo Dios puede hacer: renovar nuestro espíritu y fortalecer nuestro corazón en los momentos en que más lo necesitamos.
Un ejemplo poderoso de esta señal lo encontramos en la historia del profeta Elías. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y de haber experimentado un momento de gran victoria espiritual, Elías cayó en un estado de agotamiento profundo. Huyó al desierto, completamente desanimado, y llegó a un punto tan bajo que le pidió a Dios que le quitara la vida. En ese momento, Elías sentía que ya no podía continuar. Pero Dios no lo abandonó. En lugar de reprocharle o de dejarlo solo, envió un ángel que le dio alimento y lo animó a descansar. Y después de que Elías recuperó sus fuerzas, Dios lo llamó de nuevo a la misión que tenía para él. Gracias a la fortaleza que Dios le dio, Elías pudo levantarse y continuar cumpliendo el propósito para el cual había sido llamado. La historia de Elías nos muestra que, aún en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante, Dios está allí para levantarnos. Él entiende nuestras limitaciones y nos da su fortaleza para que podamos continuar. Quizás en este momento tú también te sientes agotado. Tal vez estás pasando por un periodo de pruebas, de desánimo o de cansancio y sientes que ya no puedes seguir adelante. Pero quiero recordarte que Dios es fiel. Él no solo te llama a caminar en su propósito, sino que te da las fuerzas que necesitas para cumplirlo. Cuando estás en su voluntad, Él no te dejará caer. Te levantará cada vez que tus fuerzas se agoten. Si estás en ese lugar de agotamiento, de falta de esperanza, acércate a Dios en oración. Entrégale tus cargas y tus miedos y pídele que renueve tus fuerzas, porque aunque tu energía se termine, la de Dios es inagotable. Él tiene el poder de darte nuevas fuerzas para seguir adelante y para continuar hacia el propósito que ha establecido para ti. Te invito a tomar un momento para orar y pedirle a Dios que renueve tus fuerzas. Si te sientes débil, dile al Señor que necesitas su fortaleza, su paz y su consuelo. Pídele que te ayude a ver las pruebas desde su perspectiva y que te dé la determinación para continuar. Recuerda que Dios está cerca de aquellos que esperan en Él. Él no se cansa de darnos fuerzas y de renovarnos día a día. Acércate a Él con humildad y confianza, sabiendo que en tus momentos de mayor debilidad, Él se glorifica al mostrar su poder. Querido hermano, querida hermana, no importa cuán agotado te sientas, recuerda que Dios está contigo. Él es tu fuerza y tu refugio en los momentos de debilidad. La Biblia nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y eso significa que cuando llegamos al final de nuestras fuerzas es cuando más claramente podemos ver su poder obrando en nosotros. La sexta señal de que estás en el camino correcto es cuando sientes que estás creciendo espiritualmente de manera continua. Dios no nos llama a una fe estática, Él nos llama a un proceso de transformación constante. Cuando estamos caminando en su voluntad, nuestro carácter, nuestra fe y nuestra relación con Él se fortalecen y se profundizan día a día. El crecimiento espiritual no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo en el que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, ayudándonos a reflejar el carácter de Cristo. La Biblia nos llama a crecer en gracia y en el conocimiento de Dios, a no conformarnos con una fe superficial, sino a profundizar en nuestra relación con Él. Cuando estás en el camino correcto, puedes ver cómo tu vida comienza a transformarse, cómo vas dejando atrás actitudes y hábitos que no agradan a Dios, y cómo su amor empieza a reflejarse cada vez más en ti. Este crecimiento espiritual también se manifiesta en nuestra capacidad para enfrentar las pruebas con paciencia, para amar a los demás con generosidad y para tomar decisiones con sabiduría. Si estás experimentando este tipo de crecimiento, si sientes que tu relación con Dios se está fortaleciendo y que tu vida refleja cada vez más su amor,
es una señal clara de que estás en el camino que Él ha trazado para ti. En 2 Pedro 3:18, el apóstol Pedro nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta invitación nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso constante en el que día a día aprendemos más sobre el amor, la misericordia y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también nos habla en Filipenses 1:6 de la obra de Dios en nosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es quien nos transforma, quien comenzó una obra en nosotros y quien promete completarla. Este versículo nos da la seguridad de que mientras estemos en su voluntad, Él nos guiará hacia un crecimiento continuo. Un ejemplo claro de este crecimiento espiritual lo encontramos en los discípulos de Jesús. Cuando empezaron a seguirlo, eran hombres comunes, con dudas, temores y limitaciones. Pedro, por ejemplo, era impulsivo y a veces reaccionaba de manera apresurada. Santiago y Juan tenían deseos de grandeza y ambición. Sin embargo, a medida que caminaron junto a Jesús, sus vidas comenzaron a cambiar profundamente. Estos hombres fueron transformados de una manera que sorprendió al mundo. Pasaron de ser hombres temerosos y confundidos a ser proclamadores valientes del Evangelio, dispuestos a enfrentar persecuciones y hasta la muerte. Este proceso de transformación y crecimiento espiritual fue evidente en sus vidas, y Dios los usó poderosamente para llevar su mensaje al mundo. La vida de los discípulos nos recuerda que cuando caminamos con Dios, nuestra vida no permanece igual. Él nos transforma, nos moldea y nos lleva a un nivel de madurez espiritual que nos permite vivir en el propósito para el cual fuimos creados. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Sientes que estás creciendo espiritualmente? ¿Notas cambios en tu vida, en tu carácter, en tu capacidad para amar a los demás y en tu relación con Dios? El crecimiento espiritual no siempre es rápido, pero es constante. Dios obra en nosotros de manera sutil, cambiando nuestros pensamientos, purificando nuestros deseos y guiándonos a vivir de una manera que honra su nombre. Si sientes que estás experimentando este tipo de crecimiento, alégrate y agradece a Dios por ello. Es una señal de que estás en el camino correcto, de que Dios está obrando en ti y te está guiando hacia una relación más profunda con Él. Y si en este momento no ves ese crecimiento, te animo a acercarte a Dios, a pedirle que te ayude a crecer y a tener un corazón sensible a su espíritu. Él desea verte madurar, verte avanzar y verte caminar más cerca de su corazón. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos para reflexionar sobre tu día. Pregúntate, ¿hubo momentos en los que sentí que actué con amor, paciencia o misericordia? ¿Qué áreas de mi vida todavía necesitan crecer? Este ejercicio de reflexión te ayudará a ver las áreas en las que Dios ya está obrando y también te permitirá reconocer los aspectos en los que aún necesitas su ayuda. El crecimiento espiritual es un viaje y Dios camina a tu lado en cada paso. Recuerda que Él es paciente y que su gracia te sostiene en cada momento. Así que no te desanimes si ves áreas en las que aún necesitas mejorar. Dios está trabajando en ti y Él completará su obra. Dios nos llama a un proceso constante de crecimiento espiritual. Él no desea que nos quedemos estancados, sino que nos invita a avanzar, a profundizar y a reflejar su amor cada día más. Este crecimiento no es fácil y a veces nos lleva a confrontar áreas difíciles en nuestra vida, pero siempre es para nuestro bien. Así que, si estás viendo ese cambio en tu vida, si estás experimentando un crecimiento espiritual que transforma tu carácter, tu fe y tus relaciones, es una señal clara de que Dios
está contigo y te está guiando. Agradece a Dios por ese crecimiento y continúa caminando en su presencia, sabiendo que Él completará la obra que ha comenzado en ti. Porque cuando estamos en el camino de Dios, nuestras vidas nunca son las mismas. La séptima señal de que estás en el camino correcto es cuando comienzas a ver frutos en tu vida y en todo lo que haces. Este fruto no es solo un éxito visible desde una perspectiva humana, sino el resultado del trabajo del Espíritu Santo en ti. Es una transformación que se manifiesta en tu carácter, en tus palabras y en las acciones que impactan a las personas que te rodean. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nuestras vidas empiezan a producir frutos que son evidencia de su obra en nosotros. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo describe el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son un reflejo del carácter de Dios en nosotros y son una señal de que su Espíritu está activo y transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Pero el fruto en tu vida no solo se manifiesta en tu carácter, sino también en el impacto que tienes en los demás. Dios nos llama a ser luz y sal en el mundo, a ser una influencia positiva para las personas que nos rodean. Si estás en el camino correcto, si estás viviendo en su propósito, verás cómo Dios usa tu vida para bendecir a otros, para traer consuelo, esperanza y guía a quienes necesitan su amor. Ese fruto visible es una prueba de que su mano está sobre ti. Jesús nos enseña sobre la importancia de llevar fruto en Juan 15:5, donde dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este versículo nos recuerda que, para producir fruto verdadero, necesitamos estar conectados a Cristo. No podemos llevar fruto por nuestra propia fuerza. Solo al permanecer en Él podemos ver ese fruto manifestarse en nuestra vida. Además, en Mateo 7:16 a 17, Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis. Esto significa que nuestras acciones y nuestro carácter son una evidencia de nuestra relación con Dios. Si estamos en el camino correcto, nuestra vida dará un buen testimonio y reflejará la bondad de Dios a través de lo que hacemos y decimos. Un ejemplo inspirador de esta señal lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a la iglesia y trataba de destruirla. Pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Se convirtió en uno de los más grandes evangelistas y plantadores de iglesias en la historia del cristianismo. Pablo llevó mucho fruto en su vida y en su ministerio. No solo predicó el evangelio y fundó iglesias, sino que también guió, discipuló y consoló a muchos creyentes. Sus cartas, llenas de sabiduría y amor, siguen siendo una fuente de inspiración y guía para nosotros hoy en día. Todo el fruto que Pablo produjo fue una evidencia clara de que estaba en el camino de Dios y de que el Espíritu Santo obraba poderosamente en él. La historia de Pablo nos enseña que cuando caminamos en el propósito de Dios, nuestras vidas producen un impacto que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Dios usa nuestras vidas, nuestras palabras y nuestras acciones para llevar su amor y su verdad a otras personas. Ese es el fruto de una vida entregada a Él. ¿Ves fruto en tu vida? ¿Sientes que Dios está usando tus palabras, tus acciones y tus talentos para bendecir a los demás? El fruto de una vida conectada a Dios no siempre es algo espectacular, pero es constante y profundo. Puede verse en tu amabilidad, en tu paciencia, en tu capacidad para perdonar y en tu disposición para servir. Si en este momento puedes ver frutos en tu vida, agradece a Dios por su obra en ti. Reconoce que es Él
quien está produciendo ese fruto y que, a medida que te mantienes conectado a Cristo, seguirás siendo una bendición para los demás. Y si sientes que aún no ves ese fruto, no te preocupes. Pídele a Dios que te ayude a permanecer en Él, a ser sensible a su espíritu y a permitir que su amor fluya a través de ti. Cada día, busca una oportunidad para sembrar una semilla de amor en la vida de alguien más. Puede ser una palabra de ánimo, un acto de generosidad o simplemente una sonrisa. Cuando haces esto, estás reflejando el carácter de Cristo y permitiendo que su fruto crezca en ti. Recuerda que el fruto del Espíritu no es algo que podemos producir en nuestra propia fuerza. Viene como resultado de estar conectados a Cristo y de permitir que su amor transforme nuestro corazón. Dedica tiempo cada día para orar y pedirle a Dios que te ayude a ser un instrumento de su paz y de su bondad. Y confía en que Él te guiará a vivir una vida que dé fruto para su gloria. Queridos hermanos y hermanas, el fruto de nuestras vidas es una de las evidencias más claras de que estamos en el camino de Dios. No es algo que podamos fingir o producir por nuestra cuenta. Solo al permanecer en Cristo podemos ver ese fruto manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Así que si estás viendo ese fruto, si ves cómo Dios te está usando para bendecir a otros, para traer paz, amor y esperanza a los que te rodean, entonces puedes estar seguro de que estás en su propósito. Sigue adelante, mantente conectado a Cristo y recuerda que Él es la vid y tú eres el pámpano. Cuando permaneces en Él, tu vida dará fruto abundante y ese fruto será una bendición para ti, para los demás y para la gloria de Dios. Un ejemplo poderoso de esta señal lo encontramos en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En el libro de Hechos, capítulo 16, leemos que fueron arrestados, golpeados y encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. Sin embargo, en lugar de quejarse o caer en desesperación, se pusieron a cantar himnos de alabanza a Dios en medio de la noche. Este acto de alabanza en medio de una situación tan adversa nos muestra que su gozo no dependía de las circunstancias, sino de su comunión con Dios. Ellos sabían que estaban en su propósito y eso les daba una paz y una gratitud tan profundas que podían alabar a Dios incluso en una prisión oscura. Su gozo y gratitud no solo los fortaleció a ellos, sino que también impactó a los demás, pues la Biblia nos dice que los otros presos los escuchaban y que finalmente el carcelero y toda su familia se convirtieron. Esta historia de Pablo y Silas es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el verdadero gozo viene de saber que Dios está con nosotros, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca estar en contra. Cuando estamos en su voluntad, podemos sentir ese gozo y esa gratitud, incluso en las pruebas más difíciles. Si puedes sentir gratitud, incluso en medio de las dificultades, eso es una muestra de que estás confiando en Dios y en su plan. La octava señal de que estás en el camino correcto es cuando sientes un gozo profundo y una gratitud constante en tu corazón, aun cuando las circunstancias de tu vida no sean perfectas. Este gozo no es una emoción pasajera, sino una paz interior que solo proviene de Dios. Es la satisfacción de saber que estás caminando en el propósito de tu Creador, y esa certeza produce un gozo que nada ni nadie puede quitar. Este gozo del que hablamos no es como la felicidad que depende de lo que nos sucede. Es un gozo que trasciende las dificultades y las pruebas, un gozo que permanece incluso en medio de la tristeza o la pérdida. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, sabemos que Él tiene el control, que nuestras vidas están en sus manos y que su propósito para nosotros se cumplirá. Esa certeza nos da paz y alegría, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. La gratitud, por otro lado, es la respuesta natural de un corazón que reconoce la bondad y fidelidad de Dios.
Cuando estamos en el camino correcto, sentimos gratitud por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Este agradecimiento no significa ignorar nuestras dificultades, sino reconocer que aún en medio de ellas, Dios está presente y obrando a nuestro favor. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, Pablo nos da una exhortación clara. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es una invitación a vivir con gozo y gratitud, no solo en los momentos buenos, sino en todo momento. Porque cuando estamos en Cristo sabemos que nuestra alegría y nuestra paz no dependen de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Además, en Filipenses 4:4, Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo escribió estas palabras desde la cárcel, lo cual nos muestra que su gozo no venía de una situación cómoda, sino de su relación con Dios. Este gozo, que no depende de las circunstancias, es una señal de que estamos caminando en el propósito de Dios y que nuestra paz proviene de Él. Si en este momento sientes que el gozo y la gratitud se han desvanecido, te animo a volver a Dios, a entregarle tus preocupaciones y a pedirle que renueve en ti esa paz que solo Él puede dar. A veces, las pruebas pueden nublar nuestra visión y hacer que perdamos de vista las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero cuando volvemos a Él y ponemos nuestra confianza en su amor y en su fidelidad, el gozo y la gratitud regresan a nuestro corazón. Cada noche, antes de dormir, piensa en 3 cosas por las cuales estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, pero reconoce la bondad de Dios en cada una de ellas. Este acto de gratitud te ayudará a mantener el enfoque en las bendiciones de Dios y a recordar que, aun en los momentos difíciles, su amor está presente. Queridos hermanos y hermanas, el gozo y la gratitud son señales de una fe madura y de una confianza profunda en Dios. Son una evidencia de que estamos en el camino correcto, de que estamos viviendo en su propósito y de que hemos encontrado nuestra paz en Él. Así que, si estás sintiendo ese gozo y esa gratitud en tu vida, alégrate y dale gracias a Dios. Eso es una señal de que Él está obrando en ti y de que estás en el camino que Él ha preparado para ti. Y si estás en una etapa donde te cuesta encontrar ese gozo, vuelve a la presencia de Dios, pídele que renueve tu paz y tu gratitud, porque cuando estamos en su voluntad, el gozo del Señor siempre será nuestra fuerza. La 9ª señal de que estás en el camino correcto es cuando sientes que Dios te confirma su voluntad de una manera clara y específica, ya sea a través de su palabra, de personas piadosas o de las circunstancias a tu alrededor. Esta confirmación es una muestra de que Dios te está guiando y que su propósito se está cumpliendo en tu vida. Dios es un Padre amoroso y fiel. Él sabe que muchas veces podemos sentirnos inseguros o confundidos sobre las decisiones que tomamos. Por eso, cuando estamos en el camino correcto, Él nos da señales y confirmaciones para que no dudemos y para que podamos caminar con confianza. Estas confirmaciones pueden llegar de muchas maneras, a través de su palabra, que es nuestra guía principal, a través de personas que nos aconsejan con sabiduría, o incluso a través de puertas que se abren o se cierran. Cuando buscamos la dirección de Dios, Él nos muestra su voluntad de una manera que podemos entender. A veces, un versículo específico de la Biblia nos habla de una manera personal, dándonos la respuesta que necesitamos. Otras veces, Dios usa a personas piadosas, amigos o líderes espirituales que nos dan un consejo sabio o que confirman lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Además,
En el libro de los Salmos, David expresa esta confianza en la dirección de Dios. En Salmos 32, 8, Dios dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Dios nos promete que Él nos enseñará y nos guiará, y que nunca nos dejará sin dirección cuando buscamos su voluntad sinceramente. Un ejemplo claro de esta señal lo vemos en la vida del profeta Samuel. Cuando era un niño, Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez, pero no comprendió de inmediato que era Dios quien le hablaba. Fue el sacerdote Elí quien lo ayudó a discernir que la voz que escuchaba era la de Dios. En ese momento, Samuel pudo responder al llamado de Dios y comenzar su ministerio. Este episodio nos muestra cómo Dios usa a otros para confirmar su voluntad en nuestras vidas. Sin la ayuda de Elí, Samuel podría haberse confundido o haber ignorado el llamado de Dios. Pero Dios puso a Elí en su camino para confirmarle que era Dios quien lo llamaba. Esta historia nos recuerda que Dios no nos deja solos, sino que usa a personas sabias y piadosas para guiarnos cuando estamos en el camino correcto. Dios también confirmó su voluntad a través de su palabra cuando llamó a Josué a guiar al pueblo de Israel. Le dijo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». Josué 1:8. Dios le mostró a Josué que su palabra sería la guía para saber cuál era su voluntad en cada paso que diera. Si tienes una decisión importante que tomar o necesitas confirmar algo que sientes en tu corazón, dedica un tiempo para orar y leer la Biblia. Pídele a Dios que te muestre su voluntad a través de su palabra, y si tienes algún líder espiritual o amigo piadoso en quien confíes, busca su consejo. Recuerda también estar atento a las circunstancias. A veces, Dios cierra puertas para redirigirnos o abre caminos inesperados para guiarnos hacia su propósito. Escucha, observa y busca la paz de Dios en cada decisión. Él te guiará. Dios no nos deja a la deriva. Él es nuestro guía, nuestro consejero y nuestro amigo fiel. Cuando buscamos su voluntad, Él nos confirma su propósito de muchas maneras, a través de su palabra, de personas piadosas y de las circunstancias que vivimos. Si sientes que Dios te está confirmando su voluntad, sigue adelante con seguridad. Confía en que Él te está llevando por el camino correcto. Y si en este momento estás esperando una confirmación, no te desanimes. Dios sabe cuándo y cómo revelarte su propósito. Sigue buscando su rostro, escucha su palabra y pídele que ponga personas de fe en tu vida que te puedan aconsejar y animar. Dios es fiel y su deseo es que camines en paz, confiado en su dirección. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos estas 9 señales que nos muestran si estamos en el camino que Dios tiene para nosotros. Desde la paz que sobrepasa todo entendimiento hasta el gozo y la gratitud en el corazón, cada señal es una manifestación del amor y la guía de Dios en nuestras vidas. Él no nos deja solos, Él camina con nosotros, guiándonos y confirmándonos su propósito en cada paso que damos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has visto alguna de estas señales en tu vida y sientes que estás en el camino correcto, alégrate y dale gracias a Dios. Y si aún estás buscando claridad, te animo a seguir buscando su rostro, confiando en que Él te guiará y te confirmará su propósito. Ahora quiero invitarte a que oremos juntos. Abre tu corazón a Dios y permite que Él te hable y te confirme su propósito en tu vida. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu guía y por cada señal que nos das para saber que estamos en el camino correcto. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas solos, sino que nos confirmas tu voluntad a través de tu palabra.
de personas piadosas y de las circunstancias que vivimos. Te pedimos que renueves nuestra paz y nuestra confianza en ti, que podamos caminar en tu propósito, seguros de que estás a nuestro lado. Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y nuestros ojos para ver tus señales en cada paso que damos. Que nuestras decisiones estén alineadas con tu palabra y que podamos reconocer tu dirección en nuestras vidas. Llénanos de paz, gozo y gratitud y ayúdanos a vivir con un corazón agradecido, confiando en que tu propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. Te pedimos que pongas personas piadosas en nuestro camino, que nos guíen y nos animen, que podamos sentir tu mano guiándonos y confirmándonos en cada paso que damos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a caminar en el propósito de Dios. Que el Señor te llene de paz y bendiciones, y que su amor y su dirección te acompañen en cada momento. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga grandemente.